Barnechea, ex candidato presidencial por Acción Popular. Alfredo, muy buenos días, tu opinión importa. Muy buenos días, Félix, muy contento de estar nuevamente contigo aquí. Te voy a hacer la pregunta que te vienen haciendo la gente que se cruza contigo en la calle en los últimos 4 meses. ¿Cómo la ves? Muy mal. Muy mal. Mira, primero déjame decirte lo siguiente. Yo no apoyé al señor Kuczynski, yo me mantuve neutral en la segunda vuelta, porque no creía que ni el fujimorismo político ni el fujimorismo económico eran alternativas de fondo y de largo plazo al país. Pero luego fui muy prudente, no opiné cuando entró el gobierno, le dimos tiempo al gobierno y esperaba que en los primeros 100 días, en los 100 días uno no puede transformar un país, pero uno marca la dirección de un país. Los 100 días es una idea legendaria desde los tiempos de Franklin Roosevelt en los Estados Unidos, cuando Roosevelt asume la presidencia americana en medio de la gran crisis del 29, en 1932. En realidad lo asumió el 33 porque en ese momento se demoraban 4 meses entre la elección y la asunción de mandos y en 100 días transformó los Estados Unidos. Cuando Kennedy entró a la presidencia, en 100 días marcó la dirección del país. Cuando en 1963 Fernando Belaúnde tomó la presidencia por primera vez, en 100 días cambió la dirección del país. Entonces los 100 días son uno por ahí. En estos 100 días no hemos visto nada. Yo propuse hacer 1 millón de viviendas, me dijeron que era mucho, que iba a ser 500.000. Bueno, 500.000 en 5 años significa hacer 273.94 viviendas por día. Y hay 37.000 viviendas que ya no se han hecho. Él decía que iba a ser el presidente del agua. No hay ningún proyecto fundamental de agua. No hay infraestructura. Entonces, para mí es una Bueno, con los Panamericanos van a haber piscinas con agua, van a haber piscinas de remo con agua, los caballos van a tomar agua. Si los Panamericanos se pueden terminar a tiempo y bien, que hay muchas dudas. Entonces, para mí ha sido esencialmente una gran sorpresa y una gran tristeza, porque yo antes que político o candidato presidencial soy peruano y deseo siempre el éxito de los gobiernos, sean estos los que sean. Yo quiero que el gobierno, y quiero que el gobierno de Kuczynski tenga éxito, pero no veo ninguna idea en el panorama. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Una de las cosas que a mí me molesta de la gente es cuando te dice, ¿sabes qué? Esto está mal, pero no me dice cómo tiene que estar bien. Lo que yo le critico a Keiko Fujimori, le critico al señor Alan García o le critico al señor Acuña, no te lo quisiera criticar a ti. Entonces, como tú bien sabes, quien gobierna el Perú o la Conchinchina tiene cuando menos 4 cosas fundamentales a las cuales dedicarse. Economía, seguridad interna, salud y educación. Y la justicia, son 5, porque tú no puedes importar jueces, tú no puedes importar policías, y salvo que seas un mago, no vas a tener Jumbo 747 con un montón de doctores que nos vengan a curar. Entonces, estos 5 grandes ámbitos, ¿qué se debe hacer? Bueno, esos 5 grandes ámbitos, Philip, no son solamente en el Perú, esas son las funciones de los gobiernos, a los cuales yo agregaría una idea que es una idea que preside esos sectores que está dando tú, que es la función de los gobiernos es compensar las desigualdades, corregir las desigualdades. Por ejemplo, cuando hay economía de mercado, lograr que haya competencia. No puede ser una situación en donde, por un lado, por ejemplo, hay muy pocos grupos que controlan la distribución de farmacéuticos y se ponen de acuerdo para los precios de los farmacéuticos. La ley antimonopolio se requiere un Teddy Roosevelt acá. Teddy Roosevelt en los tiempos que se llamó el progresismo americano de principios del siglo XX. Teddy Roosevelt es muy interesante el caso que mencionas porque llegó a la presidencia casi sino por accidente, porque matan al presidente. Entonces que Teddy Roosevelt estaba cazando en una montaña, se demoró 3 días en llegar a Washington, pero cuando llegó sabía perfectamente qué tenía que hacer y transformó. Claro. No solamente en farmacia, en medios ocurre lo mismo. Esto no es en para leche, estar en azúcar, en todo, en cerveza. En muchos sectores. Entonces no se trata de estar en contra de la economía de mercado, sino precisamente a favor de ella con competencia. Cuando no hay competencia. Ahora, déjame decirte, porque no pude terminar una idea, y es que los 5 sectores que has dicho tú, la otra función de los gobiernos es crear una sociedad de igualdad, ayudar y promover la igualdad. En realidad la única idea interesante de este gobierno es una idea que planteamos nosotros en la campaña, y yo lo felicito que la haya asumido, que es, oiga, deduzca usted del impuesto a la renta lo que los ciudadanos gastan en educación, en salud y en vivienda. Vamos a promover las clases medias. Podrían hacerse también muchas cosas, tú eres un experto en eso mucho más que yo. La cantidad, lo del RUC del taxista. La gran cantidad de taxistas, por ejemplo, que hay en el Perú.
Oiga, bueno, vamos a formalizarles, pero no solamente, es que ese es un poco lo que yo planteé en la campaña, un nuevo contrato social. No solamente es que el Estado le exige a la gente cosas, sino que tiene que darle cosas. Vamos a establecer un nuevo pacto. Usted va a cumplir, señor, pero yo le voy a dar a cambio cosas. Alfredo, con el RUC del taxista, en este momento en Lima, yo te he hecho una apuesta, y te la reitero públicamente. 1.200.000 familias. 1.250.000 personas viven en Lima del taxi. Tú sal de este programa, súbete un taxi, ¿me entiendes? Si con eso, absoluta seguridad está escuchando. Si esa es la cifra, son 250.000 familias. Son 250.000 familias en Lima, ya no te digo. Entonces, si hubiera un RUC para el taxista, ese señor no solamente podría descontar lo que ya le están diciendo que descuente, sino que ese señor que paga impuestos todos los santos días, por el gas, por la gasolina, por la llanta, por el afinamiento, ¿no es cierto? Tiene que pagar multas, tiene que cumplir con una serie de permisos. Ese señor podría decir costos, pero además le podrías dar con COFOPRI, con el Estado peruano, que se asocia con la constructora que tú quieras, urbaniza terrenos y le das un título de propiedad y ese señor va a poder construir porque es sujeto de crédito. Bueno, parece que estás de propagandista de lo que fue mi campaña. Yo propuse hacer 1 millón de viviendas. Ajá. Y yo creía y creo que eso era perfectamente factible. En un momento dije, ¿dónde expropio tierra? Y mis asesores de vivienda me dijeron, no hables de expropiación porque no hay necesidad de expropiar, porque la Superintendencia de Bienes Nacionales tiene 320.000 hectáreas para hacer. Entonces se pueden hacer muchas cosas, pero lo que falta es dirección. Vámonos a la pausa. ¿Qué dirección le daría Alfredo Barnechea al país? Vámonos a la pausa. Regresamos con Barnechea hablando de economía, de seguridad interna, de salud, de educación y justicia en Capital. La opinión de Barnechea importa. Oye, ¿el sándwich de Chinito? ¿Dónde está? Eso para los chicharrones. Para tu chicharrón importa, pues, hermano. Pausa, regresamos. Los 5 grandes temas del Perú los está escuchando Andahuaylas, los escucha Arequipa, los escucha Ayacucho, Cajamarca, Bambamarca. Barnechea, tu opinión importa en Ica. ¿Te suena Ica? ¿Te suena Nazca? ¿Te suena Pasco? En este momento te estás escuchando. ¿Qué harías tú en la economía? A ver, déjame decirte dos cosas. Una, primero quiero reiterarte una idea porque quiero que quede claro el espíritu de mi posición. Yo he sido muy prudente en estos primeros más de 100 días, ya son 133, 134 días, porque deseo que el Perú, sus gobiernos tengan éxito, porque este es un tema, no es un éxito de los gobiernos, sino un éxito de los peruanos. Necesitamos que el Perú avance. La segunda idea que me gustaría aprovechar este espacio para reflexionar es lo siguiente. Estamos, Philip, en un momento muy, muy extraño y muy nuevo y distinto, no en el Perú, sino en la historia del mundo. Es decir, por un lado, la elección de Trump, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con nosotros? Oiga, se van a tirar el Tratado Transpacífico de Acuerdo de Comercio, ¿eso es bueno o eso es malo? Hay una reacción por doquier en el mundo a la globalización. La gente está harta de la clase política, está harta de la corrupción, está harta de que el Estado no le dé los servicios. Hay una desaceleración histórica evidente de China, lo que jaló el crecimiento peruano, de ese crecimiento que todo el mundo se alardeaba en las últimas décadas, digamos, entre el año 2002 y el año 2012, 2013, de crecimiento de 5 o 6% fue causado por la locomotora china, que crecía a 10%. China no está creciendo más a 10%. Entonces, ¿de dónde sale el crecimiento? Y esto es una de las cosas fundamentales que tiene que imponer una dirección de gobierno. Yo le propuse el otro día en una entrevista que me hizo anteayer Milagros Leiva, propuse, vamos a hacer un gran acuerdo nacional, vamos a incorporar a opositores, al gobierno, al poder legislativo, al fujimorismo, a todos los partidos políticos en un gran acuerdo para inversiones en infraestructura, que son fundamentalmente en dos grandes cosas, en agua. Hoy día, Philip, tú sabes, tú hablas de los taxitos, en el Perú, como muchas partes del mundo, hay mucha más gente con celulares que con agua. Ahorita hay emergencia hídrica en 17 provincias del Perú y Lima dice que está bien, pero de repente está mal. No, hay cosas absurdas como esta, por ejemplo, que es un caso que yo mencioné mucho en la campaña, ¿no? Iquitos, por ejemplo, que es una ciudad a las orillas, no solamente del río más largo del mundo, que ya se descubrió que es más largo que el Nilo hace algún tiempo ya, sino el más caudaloso del mundo, Iquitos no tiene agua. ¿Me puedes explicar algo con la paciencia que te caracteriza? Sí. ¿Por qué en el Perú... No es lo que dice mi mujer, pero en fin. Bueno, está bien, pues hermano, que tu esposa no se entere. Entonces, ¿cuál es la idea?
¿Dónde? Yo nunca he visto que el gobierno peruano se endeude en 3.500 millones de dólares por agua, y lo estamos haciendo con una refinería que nadie sabe para qué sirve. Yo nunca he visto, de repente tú sí, yo no, que el gobierno peruano se meta en un megaproyecto de agua a nivel nacional de 5.000 millones de dólares, como la línea 2 del metro, que va a costar más que el metro cuadrado en París. Comprenderás que yo algo sé de metros por mi tema familiar y de trenes. Te falta una tercera Espérate, hora. y el gasoducto del sur son la friolera, 7.000 millones de dólares es plata para Rusia, es para China, plata, ¿ya? 7.000 millones de dólares en un gasoducto que nadie sabe para qué sirve, ni para quién sirve, que nadie quiere hacer, en donde nosotros vamos a tomar un riesgo. Ya no te digo los panamericanos de 1.200 millones de dólares. Entonces, cuando tú me hablas de infraestructura, digo, no, sí, claro, infraestructura, pero no hay, como le dice Roberto Abusada, no hay en el señor Kuczynski sentido de la urgencia. Sí, ahora déjame estar de acuerdo contigo y discrepar contigo. Por ejemplo, en los gasoductos, el gasoducto es una... Yo creo haber sido el primero que propuso un gasoducto surandino cuando no se sabía que había el gas que sabemos que hoy día existe alrededor de Camisea. Porque el gasoducto permite, al cruzar por todo el surandino, va a permitir cerrar la brecha de desigualdad del surandino con el resto de Perú. Déjame terminar, pero cuando ese proyecto se diseñó, lo diseñaron amigos míos, nosotros estuvimos involucrados en las ideas originales del gasoducto, yo lo planteé en programas de televisión, en artículos en ese momento, ese gasoducto valía entre 1.300 y 1.800 millones de dólares. Yo acabo de recorrer hace poco tiempo un gasoducto que va de Oaxaca a Guatemala, de 630 kilómetros. Oaxaca es México, por si acaso. De 630 kilómetros y costó 527 millones de dólares. Pero además, el sentido común Entonces, cuando... quiero simplemente hacer una acotación. La arteria aorta sirve para irrigar el cuerpo. Sí. O sea, la arteria aorta de Barnechea no puede darle sangre a Batters, pues. Sí. La arteria aorta, que es el gasoducto, tiene que darle gas a los peruanos, dicho esto. Por supuesto, pero en muchos aspectos. Entonces permite, por ejemplo, regar de energía. Esa fue la idea de poner una central en Quillabamba. Cuando tú estás en Quillabamba todavía no estás conectado al Perú, pero estás a 37 kilómetros de Machu Picchu, haces una línea de 37 kilómetros y ya estás en el sistema interconectado porque está la línea Machu Picchu-Cotaruce. Pero permite regar energía, combustibles más baratos y reduce la desigualdad. Y tienes una cosa fundamental. Con los 1.200 millones de pies cúbicos día que está sacándose entre lo que se reinyecta y lo que se exporta y lo que se consume, eso es más, son 1.800 millones. Si tú sacas de esos un 10 o un 12% para líquidos, tú podrías poner una o dos plantas de polietileno en el sur del Perú. Entonces tiene sentido, pero lo que era muy absurdo es un proyecto que pasó 1.800 millones, lo compro de Brecht, que hoy día está inmersa en el Lavallato en Brasil. El responsable de Odebrecht en Perú ya está en Brasil. Y ya le pusieron al hijito de papá, a Marcelito, le han puesto una cana de 20 años. 19. Y al papi le han puesto una cana en su casa. Sí, pero son 72 funcionarios de Odebrecht de todos los países. ¿A dónde va? Transformaron eso en una iniciativa privada de 5.000 millones y el gobierno de Humala transformó eso en un proyecto que... Perdona el detalle, pero es importante, no son 7.000 millones, son 7.380 millones de dólares. Eso incluye, por supuesto, lo que se llama en términos técnicos el CAPEX, la inversión de capital, y el OPEX, la operación, pero es un montón de plata para un tubo que vale probablemente mucho menos. Pero no es que el gasoducto sea una obra innecesaria, es una obra fundamental. No, claro, no. Yo me refería a que si, y me estoy adelantando, si el gasoducto lo van a hacer para llegar a la costa y convertir esa electricidad en megawatts y vendérselo a Chile... Bueno, que ese es también el problema. Barbaridad. Una de las cosas que nadie está diciendo es que ese gasoducto, esa obra de licitación pública, está garantizada por un pago de los usuarios eléctricos del Perú, que significa un pago de 970 millones de dólares por año. Entonces, pero en lugar de transformar ese gas y pasar para producir industria petroquímica y dar un salto a la industrialización, convertir esa zona que va de Matarani incluso hasta Tacna, porque tú puedes distribuir las plantas, puedes distribuir las obras que hay que hacer ahí, no solamente entre Hilo o Matarani, sino Matarani, Hilo, Tacna, la Pampa de Sama, por ejemplo, y creas un eje de desarrollo industrial en el sur del Perú, en un momento en que no hay petroquímica en todo el Pacífico. Perdón, le voy a explicar una cosa sencilla. Petroquímica, tradúzcanlo en lo siguiente, para que la gente entienda. En plásticos y en urea. La urea la importamos de Polonia, la urea la importamos de Venezuela, o sea, esa es un poco la idea.
Pero fíjate esta crítica que te hace un señor que se llama el Marqués de Lima, ¿no? Yo voté por Barnechea, pero su problema es que no deja el gas. Ya sabemos su importancia, pero de ahí no sale. Sí. Porque la gente cree que tú tienes un discurso muy gasificado en términos políticos. O sea, pero estás hablando de las grandes inversiones, estamos hablando de economía. A ver, muy buena reflexión. Me la hacen siempre, muy frecuentemente, y me dicen, oye, este es un tema además muy técnico. Pero es que este es un nervio central. Yo lo que proponía es decir, miren, nosotros tenemos que hacer un gran programa de infraestructura, porque es la infraestructura la que va a permitir la reactivación de la economía, la que va a jalar la locomotora peruana internamente y la va a generar empleo. Pero no solamente reinyecta la economía y genera empleo, sino permite ponerle al país un piso de competitividad, hacer al país más competitivo. Yo creo que si hubiera un programa importante, viene un gobierno que pide facultades extraordinarias y no sabe para qué las pide, porque no tiene ideas para qué pedir, uno pide facultades extraordinarias. Ya vienen, o sea, ya vienen las medidas. Ahorita están mandando un paquete tributario que cuando menos ellos creen que eso es reactivador. Dicho sea de paso, hablaron tanto de la reacción del IGB, sí, que era la piedra central de la reactivación económica, sí, en contra de cualquier sentido común porque estaba cayendo la recaudación y estaba cayendo la productividad. Bueno, que dijeron que no van a hacerlo, o sea... Me floreaste de lo lindo y no va a haber reducción de impuestos. Yo fui el único candidato que se opuso a eso. Yo no soy partidario de la reducción de impuestos. El Perú recauda pocos impuestos. Y en segundo lugar, lo que se trataba era de la búsqueda de la sociedad de igualdad, permitir que se hubiera una deducción de impuestos a vivienda, salud, a educación. Esto lo único que están haciendo es una idea que estaba en nuestro programa de gobierno. Pero esencialmente, este programa de reactivación. Ahora, a cambio... vamos a hacer un gran acuerdo, lo vamos a apoyar en un gran proyecto de infraestructura porque eso le sirve al Perú, bueno, a cambio de ciertas cosas. Entonces, no es que sea una obsesión mía por el gas, sino que el gas es un nervio fundamental del país. Es el nervio, es la gran riqueza. Déjame terminar esta idea porque es fundamental. Yo siempre he estado, y para explicar a la persona que comenta, y explicar por qué es mi preocupación y mi insistencia con el tema. No es porque sea el único tema que hay, pero yo siempre he estado obsedido que no nos pase con el gas lo que nos pasó con el guano en el siglo XIX. Vámonos a la pausa, las bendiciones de Dios, porque Dios nació en el Perú, somos la 10ª potencia hídrica del mundo, tenemos oro como nadie en América, nosotros tenemos gas, tenemos una riqueza forestal fabulosa, el mar más rico del mundo es el peruano. A eso se está refiriendo Barnechea. Vamos a ir a la pausa, vamos a preguntarle por seguridad, por educación y por salud en Capital. Tu opinión importa. Te ruego redondear, Alfredo, el tema del gasoducto en 1 minuto y medio, porque quiero saber qué pasa con la seguridad, que para mí es el principal problema del país, y parece que no saben en Sabalalandia, en el mundo de Sabalalandia, que tú sabes la capital de Sabalalandia es Paracas, ¿no es cierto? Tienen yates, los cócteles son alucinantes, toman Baileys y no algarrobina, o sea, ahí no hay pobres, no hay paro en Cotabambas, no secuestran a nadie, no, es todo muy cool. No hay volcán. No, olvídate, vamos a hablar de... No hay captura de un ministro en Cotabamba, no hay el paro del gran proyecto minero. No hay Huaycán, no hay nada, pero en fin... Es el otro gran problema, es decir, el Perú tiene que es uno de los grandes problemas que tenemos que resolver los conflictos sobre la renta natural, que son además muy comprensibles que se den, cómo repartimos esa... Y eso está en todo el país, no solamente Cotabamba, que es el proyecto de las Bambas, un proyecto de 450.000, un proyecto enorme, ¿no? Sino en todo el país. Dale, termina lo del gas. Lo del gas, bueno, a insistencia tuya, para que no me digan que hablo. No, yo te he preparado, te traje 2 breves, no sé si lo puedes poner. Sí, ya está en pantalla, Lo tiene, bueno, mira, esto es... Sáquemelo a Barnechea de la pantalla para que podamos ver. Ahí está. Pasemos al mapa, señor Barnechea. En 10 segundos. Esta es la distribución de los consumos. Arriba tienes lo que el Perú consume en electricidad. Se llama terawatts, uno es kilowatts, megawatts, terawatts, son 39.7. Eso se alimenta básicamente mitad entre producida por las hidroeléctricas y producida por el gas natural, un poco por el más natural. Y abajo está lo que el Perú produce de gas, que son 1.800 millones de pies cúbicos día, que se distribuye casi igual en 3 partes iguales. 600 que se consumen en el Perú, 600 que se exportan y 600 que se reinyectan. ¿Por qué se saca más gas? Porque quieren los líquidos, que es el negocio del gas. Pero luego 1/3, tú vas y pides gas para una petroquímica o para una planta que quieres, no hay gas. Se está reinyectando y el valor para el Perú es 0, porque el señor Kuczynski y el gobierno anterior del señor Toledo le cambiaron el punto de fiscalización, como yo lo denuncié en la campaña. Ahora, eso ya son unidades de consumo. Eso es un tema muy técnico ahora, que el común de la gente no ubica. En plata es esto, y ya está la cosa de sí. Entonces eso en dinero
toda esa electricidad consumida son 1.200 millones, 1.100 no, todavía no exactamente. Y abajo mira la diferencia, si tú ves, logras subir un poquito más eso y ves, el gas que se exporta son 105 millones y la misma cantidad de gas, los peruanos pagan 453, o sea, pagamos 4.5 veces más en el Perú. Esta es de las grandes cosas. Además terribles. no tenemos, mira, no tenemos casas con gas, no tenemos taxis con gas, no tenemos industrias con gas. Nadie, para terminar la idea, por eso es que es tan importante y por eso no es por una obsesión por el tema del gas, sino que el tema del gas es central. No quiero que ocurra con el gas lo que pasó con el guano, primero, revelen los contratos con México, que la gente pague impuestos de acuerdo al contrato real y no a un precio ficticio, que una ley especial que les dio el señor Kuczynski cuando era ministro les permite declarar un precio ficticio al gas, número uno. Número dos, no penalice usted al Perú, el Perú no puede pagar más que la exportación, tiene que haber igualdad de condiciones para los peruanos. Tres, el gas de líquidos de etano no pueden seguir exportándose con gas porque esa es otra ley que le dieron y están robándole al Perú. Entonces yo lo que nosotros estamos presentando, en el grupo parlamentario ha esperado que el gobierno de Kuczynski hiciera algo sobre esto, no ha hecho nada, estamos nosotros presentando una ley ómnibus sobre energía, que seguramente ya se discutirá en abril, pero esperamos cambiar la matriz fundamental. Alfredo, la seguridad importa. O sea, cuando para el ferrocarril de Machu Picchu, cuando toman Sanamurillo, cuando toman Cotabambas, cuando pasa lo que ha pasado en Cerro de Pasco, cuando pasa lo que ha pasado en Juliaca, que ha habido un paro solamente por pedir seguridad, cuando pasa lo de Huaycán. Pero tú no ves en los medios, que son los que forman parte de la gran concentración de medios que pusieron a Kuczynski de presidente, que inventaron las vainas del chicharrón, porque nosotros nos poníamos frente al gas. Tú no ves en esos periódicos y en esas televisiones nada de lo que tú estás diciendo. Ahí no existen estos problemas. O los ponen chiquitito. O sea, la seguridad interna pasa porque roban en San Isidro, meten un combazo a cualquier sitio, te roban en San Isidro, en la zona a 3 cuadras de la casa de Kuczynski, te roban en Huaycán, te roban en Arequipa, te roban en el Cusco. Entonces yo te pido, por favor, y luego tienes funcionarios o ministros que denuncian a unos pobres trabajadores que estaban haciendo una pintura. O sea, hay una confusión total. Bueno, ¿qué se debe hacer con la seguridad? Bueno, son muchos temas, los hemos planteado en la campaña. Básicamente hay dos grandes brazos que hay que reformar, Philip, que es, por un lado, es el tema de la policía, mucho más presencia a nivel comunitario de la policía, pero también unas reformas importantes en lo que es la parte legal del sistema, porque no es solamente hoy día tú capturas a alguien y a los 2 días está libre, son dos brazos que tienen que hacerse reformas. Tampoco en esto estamos viendo ningún cambio fundamental. Ahora, déjame, porque quisiera que quedara clara mi posición, decirte lo siguiente: nosotros estamos dispuestos a ayudar. Y una de las cosas que yo le planteé el otro día en la televisión al señor Kuczynski, mire, vamos a ayudarlo, estoy dispuesto a hablar con otras fuerzas políticas para generar un gran consenso, un gran acuerdo nacional para estas obras fundamentales de infraestructura y de agua. Pero a cambdio de esto... ¿Pero dónde te vas a reunir con él? ¿En el Waikiki, en el Lima Golf o en el Club Nacional? Bueno, no me voy a reunir porque él no me ha invitado a reunirme y digamos, ni pretendo que lo haga. Es simplemente una idea que yo he planteado. Invitar también a la señora Fujimori a que se sume a este esfuerzo. Yo creo que hay una voluntad patriótica de ayudar al Perú. Ojo, y dicho sea de paso, perdón, yo no tengo nada en contra de los socios de estos clubes que son fabulosos, muchos de los cuales frecuento. El problema es que el presidente no puede estar metido todo el día. Dicho eso, ¿no? Que quede claro. Y luego... Ahora, este acuerdo nacional no es un acuerdo nacional que no tenga una compensación, esto es a cambio de cosas fundamentales. ¿Cuáles son esas cosas fundamentales? Son 3 grandes líneas. Primero, vamos a ponernos de acuerdo y acepte usted una renegociación de los contratos del gas para poner en pie de igualdad. Pero, Alfredo, quiero insistir, el tema de la seguridad, la seguridad en las calles. Segundo. Vamos a ponernos de acuerdo para que haya un campo de juego nivelado en política. No puede haber la concentración de medios que hay en el Perú. Eso tiene que cambiar. Bueno, para eso está la ley antimonopolio. Que no solamente es un tema de medios, es un tema en general. Y en tercer lugar, vamos a hacer una serie de propuestas para ir hacia una sociedad del bienestar. Yo creo que si él tuviese unas ideas más generales y supiera dónde llevar al país, el problema que tengo esencialmente, tú me preguntaste al comienzo del programa, es... déjame que te diga una cosa, para mí es una gran sorpresa este gobierno. Porque yo tenía discrepancias frontales con el señor Kuczynski, lo emplacé en la campaña, nunca respondió a lo que yo dije, me mandó a estudiar a la universidad, pero yo tenía discrepancias, pero yo
imaginé que iba a tener alguna idea o algunas ideitas. El señor Kuczynski es una persona con una formación universitaria de primer nivel internacional, ha ido a grandes universidades, ha tenido una experiencia como banquero de inversión. No se me ocurrió la mediocridad de estos 100 días y estos 130 días, esta falta de dirección. Este es el gran reproche que tengo. En seguridad, insisto, Sí. seguridad. Dame una cosa que se tendría que hacer y no se ha hecho. Una, en seguridad, una. Yo creo que esencialmente, hay que, a ver, yo me puse a estudiar mucho en la campaña este tema. Yo estaba familiarizado con temas de energía, como era más o menos obvia, o con temas de cultura, o con temas de economía, menos con temas de seguridad. Me metí mucho en la campaña a estudiar qué proponía. Y me puse a estudiar las ciudades que se transformaron, Philip, porque existen modelos. Por ejemplo, Ciudad Juárez. Ciudad Juárez hace 10 años no podías caminar en Ciudad Juárez. O Medellín. Medellín es el otro ejemplo. Fueron justamente las dos ciudades que estudié. Entonces dije, bueno, ¿qué cosas han hecho bien aquí? Y esencialmente lo fundamental es lograr el vínculo entre las fuerzas policiales y las fuerzas comunitarias. Cuando eso logra hacerse y la seguridad aterriza en tu comunidad, en tu barrio donde vives, ahí empieza la prevención y empiezan los problemas. Yo creo que esta es la dirección fundamental para el tema de seguridad. Bueno, pero toma uno el liderazgo, pues. Si tú le dices a los policías que son ladrones, que son corruptos, que son brutos, que que compran con los pies y la imagen que le das que son una manga de delincuentes, bueno, la gente no le va a querer, pues, a los policías ni van a poder trabajar con ellos y ellos mismos van a estar desmoralizados. Entonces eso toma uno el liderazgo. Es como que tú le digas a la prensa, recuerden siempre que la prensa peruana se rindió a Montesinos, recuerden siempre que la prensa peruana se arrodilló ante los poderes fácticos, recuerden siempre que la prensa peruana es entreguista, recuerden siempre que la prensa peruana en su gran mayoría, los líderes de opinión reciben plata de las ONGs y de las mineras y las pesqueras, son unos grandes corruptos. Imagínate que eso lo machaques todos los días. Alguien va a creer, no digo en mí, que yo soy un pezuñento, pues, digo en Raúl Vargas, en Juan Párez Castro, en JJ Garrido Queclin, en el señor Charlie Castro, en los que manejan las grandes empresas de prensa en el Perú. Obviamente que no. Eso es lo que se ha hecho con la policía sistemáticamente. Vámonos a la pausa, regresamos con Barnechea. ¿Qué hay que hacer en salud? A mí se me ocurren dos grandes ideas fabulosas. ¿Qué te parece si hay